¿Qué tan importante es echarle ganas para salir adelante en la vida? Le daba yo algunos datos. O sea, si usted tiene estudios universitarios, tiene conexión a internet, tiene casa, tiene agua, tiene electricidad, tiene 3 veces al día una comidita, pues pertenece más o menos al 7-8% de la población, por lo que veíamos ahí en algunos datos. O sea, hay alguien que a lo mejor no tuvo acceso a estudios universitarios, o no tiene internet, o no tiene conexiones, no tiene teléfono celular, no tiene algunas cosas, no tiene computadora, cosas por el estilo. La verdad es que hay una gran desigualdad. Y el debate en torno a si origen es destino está muy presente. En la campaña presidencial vamos a empezar a ver el uso de este asunto que ya empieza a trazarse por algunos ideólogos, algunos inclusive del mismo sistema, del echaleganismo. ¿Qué es eso del echaleganismo? Pues el asunto de saber si puedes o no puedes salir adelante solamente por echarle ganas. Si con que te esfuerces bien cañón y estudies una carrera y luego una maestría, si ya con eso la libraste y ya puedes tener una mejor calidad de vida, si ya puedes tener una escala social, una movilidad social. Y pues como siempre, el protagonista de esta historia es usted, así que échele en el 5571-131337, 5571-131337, 5571-131337, WhatsApp abierto absolutamente para todos. Luis, ¿en dónde venden ese échale ganas para ir a comprarlo? Ahorita nos dice Jorge Andrés Castañeda. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy buenos días, Luis, un saludo a ti y a todo el auditorio, un gusto como siempre estar por acá. Tema bien polémico. Muy polémico. Sí, ya con que le eches ganas sales adelante. Pues la evidencia indica que no necesariamente. Okay. Me gustaría tomar algunos datos del Centro de Estudios de Espinosa Iglesia, al que en toda honestidad con el que yo colaboro muchas veces, entonces digo para que no haya suspicacias, está bien. Bueno. Y de acuerdo a los estudios que se han realizado en este centro, en particular a la encuesta de movilidad, 74% de los mexicanos que nacen en los hogares más pobres se quedan en situación de pobreza. Esto se hace a través de estudios en el tiempo, preguntando los, antecedentes familiares de ingreso, etcétera, de los mexicanos y viendo, su evolución laboral. ¿Me repites el dato? Porque me voló la cabeza. 74%. 74% de los que nacen pobres se quedan pobres. Déjame platicarte un poquito más de dónde viene y cómo se hace este dato. Si agarramos a toda la población en México y la dividimos en 5 grupos, yendo, en el primer grupo están el 20% que más gana, en el segundo el 40%, etcétera. De los mexicanos que nacieron en el quintil, o sea, en el 20% más bajo, sus hijos, la mitad de ellos, o sea, 49% de sus hijos van a estar en el mismo decil de ingreso, es decir, en el más bajo. El 25% en el segundo, y digamos que estos dos quintiles podemos clasificarlos como estando por debajo del umbral de pobreza. Es decir, el 74%, si tú naces en el quintil más bajo de ingresos, 3/4 partes de los hijos de ellos se van a quedar en ese o en el de tantito arriba, que no son necesariamente mucho mejores condiciones. Ok. Entonces, creo que se entiende más fácil de la otra manera. 74% de los pobres, sin duda, se quedan pobres. Sí. Está cañón. 74% del 20% más pobre va a quedarse en una situación por debajo del umbral de pobreza. O sea, ¿y quiénes son los que sí pueden tener movilidad social? Quienes tengan más dinero dentro de... Bueno, no, porque por movilidad estamos definiendo que te mueves allá adentro. Okay. Lo que pasa es que, los niveles de ingreso y la transmisión de ingresos es muy fuerte. Es decir, los que nacen arriba se quedan arriba y los que nacen abajo se quedan abajo. Es uno de los países con menor movilidad social en el mundo. Si de por sí somos uno de los países más desiguales, también somos de los países más con menor movilidad social. Y si vemos esto a nivel regional, se pone peor. En el sur del país es el 86% de que los que nacieron en el quintil más bajo de ingresos se van a quedar por debajo de la pobreza. O sea, es casi un hecho, ¿no? Si tú naciste ahí, que te vas a quedar ahí si estás en los estados del sur del país. Ya si te vas al norte es más bajo, es alrededor del 54%, en el Bajío
58%, y en la zona de la Ciudad de México, bueno, el centro del país, 68%. Ahora, la pregunta, y que yo sé que no hay una respuesta sencilla, querido Jorge, pero ¿por qué? O sea, ¿no importa que quieras salir adelante? ¿Que le eches ganas? ¿Que termines la primaria, termines la secundaria, termines la prepa? ¿Tiene que ver eso? ¿O ya no importa tanto si terminas el doctorado incluso? Bueno, a ver, hay varias cosas aquí que me gustaría separar. Primero, sí ha habido un avance en México en los últimos 50 años, 40 años, en la cantidad de gente que cuenta con estudios, ¿no? Okay. Si vemos un comparativo similar al que te acabo de decir, pero para grado de educación y no de ingreso, ya la gran mayoría de los hijos de las personas que no tenían estudios, ya empiezan a tener algo de estudios, o sea, primaria, algunos secundaria, etcétera, ¿no? Ya profesionales mucho menos. Y en efecto, a mayor nivel de estudios, mayor ingreso. Okay. O sea, en general, ¿no? Claro. A lo largo, y en particular, pues ya, posgrados, por ejemplo, pues sí, ya es mucho mayor ingreso. Luego está el tema del género. Las mujeres están en una situación todavía más complicada en este país, ¿no? Okay. Y donde existe aún menos movilidad social, ¿no? O sea, en el asunto de nacer mujer te lo complica mucho más. Pues sí, en particular el caso de las madres solteras, que por ejemplo, si ahorita vamos a hablar de echarle ganas, tú le puedes echar todas las ganas que quieras en el mundo, pero si tienes 2 hijos y ya no tienes estancias infantiles, pues no puedes trabajar más de ciertas horas porque les tienes que dar de comer a los hijos, porque esa es desafortunadamente en muchos sentidos la sociedad que tenemos. Podemos discutir si está bien o mal el patriarcado, pero de que es un hecho, es un hecho. Es ¿no? que la visión de pronto llega a ser de que ya me fregué, de que Y entonces eso con es los la datos parte que me yo das, pues ¿cómo le hago? Yo tendría mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, a ver, ¿hay forma de salir adelante? Es muy difícil en México, pero si no le echas ganas tampoco se puede. Sí, claro. Ayúdame a ayudarte, ¿no? O sea, digo, el Estado, los programas sociales, no, etcétera. Y el Estado tiene que cumplir ciertas funciones muy importantes para permitirte que si tú le echas ganas sí salgas adelante. Ok. Sin eso, no importa cuántas ganas le eches, ¿no? Necesitas las dos partes. Esta parte que dice no importa, el achegaleganismo es una mentira, etcétera. Sí, o sea, sí, hay factores estructurales muy complejos, están todas estas estadísticas que te platico, pero el Estado tiene que hacer mucho más. Y al parecer podemos discutir si esos son los programas sociales o son otro tipo de transferencias, ¿no? Y déjame poner ya el ejemplo acá bien, de meternos en problemas. Xóchitl Gálvez es hoy el ejemplo del echaleganismo. Y empiezan a escribir al respecto del tema. O sea, de pronto empiezo a ver ahí algunas columnas y hablan sobre este asunto. Una mujer indígena viene desde súper abajo, va creciendo gracias a ciertos programas sociales, etcétera. Se apoya, llega a donde llega hoy día. O sea, evidentemente hay una movilidad social, hay un cambio social, o sea, cambia por completo su vida. ¿Qué tan sencillo es que eso pueda llegar a pasar? Mira, los datos nos muestran que el caso de Xóchitl es una excepción. Ok. Y eso te puede hablar de varias cosas. De quizá lo excepcional que es Xóchitl, porque sí es una historia excepcional. Sí, claro. La parte de cómo viene a la Ciudad de México a vivir en un cuartito compartido con su hermana. Bueno, primero vendía gelatinas en Hidalgo. Ya. Luego viene aquí, consigue un trabajo, estudia y se parte el lomo estudiando, ¿no? Yo he escuchado ya varias veces la historia de su viva voz, cómo, pues, ella tenía que ir a la biblioteca a tratar de aprender inglés con un diccionario, ¿no? Sí. Para poder llevar las clases. Es víctima de todo tipo de acoso en la universidad, porque estudiaba en la Facultad de Ingeniería, que es de hombres, de las más machistas de todas. Sale adelante, crea una empresa, etcétera. Es un caso excepcional el de Xóchitl. Okay. Y podemos discutir o no si eso te habla de que ella es una persona excepcional. A mi parecer es una persona excepcional. Pero lo que queremos es que en este país haya más Xóchitl. Ok. Y no es solo por un tema de altruismo, Luis, que tenemos que pensar en esto. Como sociedad, vamos a estar mucho mejor si la gente más talentosa, más inteligente, más trabajadora,
tiene la posibilidad de tener esta movilidad social, ¿no? Y lo que pasa en este país, dados estas cifras que nos muestra la encuesta del Centro Espinosa Iglesias, Centro de Estudios Espinosa Iglesias, es que es muy raro que eso pase, ¿no? Y vamos a estar todos mejor si la gente más talentosa puede subir. Entonces, lo que necesitamos son políticas públicas que creen un piso parejo sobre el cual las personas, no todas tienen que ser excepcionales como Xóchitl, las personas talentosas, las personas que le echan ganas, tengan la posibilidad de aspirar a esta movilidad social. Que la meritocracia tenga sentido. Cosa que pueda pasar. Porque si no, la verdad es que no pasa. Pasa muy poco, de acuerdo a estos datos. O sea, regresando al primer dato, el 74%, solo el 3% de los que nacen en el 20% más pobre llegan al 20% más rico. Claro. ¿No? Solo el 3%, no es un tema de talento, no se nace con menos talento abajo que arriba. Ese está buenísimo. Solo el 3% de los más pobres. Del 20% más pobre. Del 20% más pobre. De los hijos del 20% más pobre, solo el 3% pasa al 20% más rico. Y el 20% más rico hay una desigualdad tremenda allá adentro, ¿eh? O sea, ahí está Carlos Slim y alguien que gana... Arriba de 27 mil pesos, ¿no? Una cosa por el 20, estilo. Ponle, depende de dónde en el país, porque en la Ciudad de México se gana más, etcétera, ¿no? Está muy interesante. Entonces, ese asunto. Si tuviéramos una movilidad perfecta, pues sería un 20-20-20, ¿no? Ahora, hay una cosa bien importante y de la cual no nos acordamos. Para que haya movilidad social hacia arriba, tiene que haber movilidad social hacia abajo. Y ese es quizá uno de los grandes problemas de este país. Los que nacen en el 20% más rico se quedan en el 20% más rico por todo lo que implica nacer ahí, ¿no? Que es educación, desde la parte de educación, no, olvídate de los contactos y todo eso, eso pasa en el 1%, ¿no? Sí, claro. Pero educación, lo que mencionabas, tener 3 comidas al día, tener acceso a internet, vivir en una casa donde alguien te cuide, ¿no? Muchísimos factores que ya sabemos determinan esto, ¿no? Dónde naces, etcétera. Entonces, lo que necesitamos, si queremos que hayan más Xóchitls, es garantizar un piso mínimo donde todos, digamos, podamos estar en posibilidad de poner en práctica nuestros talentos. ¿Qué quiere decir esto? Hay un mundo de trabajo económico de esto. Próximamente va a salir un artículo muy interesante en Nexos de Luis Felipe López Calva y Santiago Levy, que habla, digamos, un estudio muy técnico, económico, donde retoman la tesis de Santiago Levy de cómo la situación laboral y el acceso a salud en México dependen de tu situación laboral, ¿no? Es decir, si tú tienes un empleo formal, tienes IMSS, que el IMSS tendrá sus broncas, pero es un relativamente buen sistema de salud. Si trabajas en el gobierno, pues tienes ISSSTE. Pero si eres de la otra mitad de las personas que no tienen ninguna de esas dos características, no tienes acceso a servicios de salud buenos. Primero tenías el Seguro Popular, que, digamos, llenaba un hueco. Desaparece, crean el INSABI. Ahora tenemos el IMSS Bienestar, que no sabemos muy bien hacia dónde va, ¿no? No tiene las capacidades económicas para brindar un servicio como el del IMSS. Y lo peor es de que si tú transitas entre estos dos mundos, es decir, un rato tienes un empleo formal, pero después estás trabajando como en la informalidad, por llamarlo así, que es decir, no tener IMSS de forma sencilla, pues de repente tienes salud, de repente no tienes salud. Lo que necesitamos es que todos los mexicanos tengamos un servicio de salud, digamos, de la cuna a la tumba, por el hecho de ser mexicanos, el mismo servicio de salud. Y hay algo muy Otro interesante. tema importantísimo, Dinos. Las estancias infantiles o los servicios de guardería, como los quieras llamar, son fundamentales, particularmente en el caso de las mujeres, ¿no? Y así, hay una serie de políticas públicas allá afuera. No es el hilo negro. Sabemos mucho de lo que tenemos que hacer. Simplemente este gobierno y gobiernos anteriores han decidido no hacerlo por diferentes circunstancias políticas. Sí, la realidad es que cuesta mucha lana esto, pero no hay mejor uso de los recursos que crear este sistema de protección protección social mínimo que incluya guarderías, servicios para la vejez, pensiones y salud para todos los mexicanos. ¿Sabes qué? Se repite aquí seguridad. Cañón seguridad. Nos están diciendo, por Dios, el tema de trabajas, le echas ganas, llega la maña y te friega. Le echo ganas a mi negocio en Guerrero, me está escribiendo una persona.
No, bueno, es que eso yo creo que es una condición indispensable para cualquier modelo económico que querramos seguir. Que no tenemos. Que lo que querramos. Que no tenemos. Lo que estamos viendo en Guerrero es la desaparición absoluta del Estado. Échale ganas en Guerrero, Jorge. Pues échale ganas en Guerrero y llega la maña y te dice, órale, me llevo una lana, derecho de piso, te mato a alguien. Está horrible. Te voy a decir una cosa terrible que igual y me... Si tú eres un echaleganista y naces en la Sierra de Guerrero, tu único camino es el crimen. Ahí vas a sobresalir, claro. Ese es tu único camino. Es irte a Estados Unidos, porque no digamos que no somos un país echaleganista. Somos tan echaleganistas que tenemos un 25% de la población que arriesgó su vida cruzando la frontera para buscar una mejor vida. Totalmente de acuerdo. Aunque se enoje el presidente, pero sí, el país es aspiracionista. Absolutamente. Este país es totalmente aspiracionista. Más evidencia que esa de la cantidad de paisanos que tenemos en Estados Unidos no hay. Y en el caso de Guerrero y otros estados, pero en Guerrero en particular, lo platicaba ayer en el programa en N+ Media con mis compañeros, si tú eres una persona, digamos, aspiracionista en la Sierra de Guerrero, tu único camino es, hay varias opciones, el ejército, el crimen organizado o la migración. No hay mucho de otra, desafortunadamente. Nos dicen aquí en el WhatsApp, en Guanajuato con el PAN estamos igual o peor, pero nunca lo vas a decir. Esta persona está muy enojada porque citamos a Xóchitl Gálvez y que solo somos panistas. No, de hecho hemos hablado mucho del PAN en Guanajuato y de cómo puede perder el PAN Guanajuato el siguiente año y muchos errores que han cometido panistas, por supuesto. Aquí es parejo, hombre, no es a favor o en contra de nadie. ¿Por qué dices que Xóchitl Gálvez tiene que ver con lo del echaleganismo? Es creo que uno de estos factores que van a estar pegando mucho en la campaña y que ya se está viendo a través de las redes sociales. Es que sí salió adelante y luego olvidó a su gente. Es que sí se fue a ganar dinero y luego ya no regresó a sus pueblos, ¿no? Cosas que están hablando en torno a este asunto de si es suficiente con echarle ganas o no echarle ganas. Hay una muy buena columna hoy en Milenio sobre esto de Héctor Aguilar Camín, contando cómo en el caso de Xóchitl, su historia es el mensaje, ¿no? Y si este gobierno, yo creo que ha sido de forma acertada, ha puesto en el centro de la discusión pública la desigualdad, la movilidad social, esta famosa frase del presidente, por el bien de todos, primero los pobres, con la que yo creo que es muy difícil estar en desacuerdo. Por supuesto. La realidad es que ayuda, y lo que ha hecho este gobierno ayuda, pero no es suficiente. Y queremos que la gente pueda salir adelante. Y yo creo que cuando el presidente dice que tenemos que conformarnos con el par de zapatos y ese tipo de deslices, a mi parecer que son equivocados, porque digamos, lo hemos visto en una serie de estudios a estas alturas de la vida. No es el caso de los mexicanos y, en particular, repito, ¿qué más evidencia queremos que la cantidad de paisanos que arriesgan sus vidas con sus hijos cruzando a Estados Unidos buscando una mejor vida? No hay más evidencia que eso. Y en el caso de Xóchitl me parecería difícil decir que olvidó a su... O sea, ella después de hacerse exitosa como empresaria, empieza a trabajar con todo tipo de comunidades de pueblos originarios y es por eso que es reclutada por los famosos headhunters al gobierno de Vicente Fox, ¿no? Sí, claro. Entonces... Sí, es el asunto en torno al debate político y a la tirria política, echar basura, ¿no? Echar basura de ambos lados, que es lo que hemos estado viendo. No, por eso, y me parece... Pues, vienen las fakes y viene ahí todo el tema en torno a que no importa que puedas echarle ganas o no echarle ganas, a que puedas trabajar o que no puedas trabajar, y a que pues cualquier persona que tiene éxito, que eso también es bien peligroso, es por corrupción. Y es porque se olvidó de los pobres. Pues sí. Y digo, tú sabes que aquí le pegamos a todos, pero yo creo que sí es importante mencionar esto que hablabas de redes y los ataques a Xóchitl Gálvez, y en particular de los moneros oficialistas, porque son oficialistas, ya lo sabemos, con una serie de cartones francamente racistas, ¿no? Claro. Nos dicen aquí en el WhatsApp 5571-131337. Interesante discusión sobre la situación económica de México y del mundo. Difícil y casi imposible salir de un entorno económico de pobreza, pero nunca es imposible. Es echarle ganas, traducido en oportunidades, esfuerzo, trabajo duro y educación, preparación. Somos muchos los que venimos de ese círculo del esfuerzo, la cultura del esfuerzo y definitivo que siempre todo lo anterior, mejorar la situación económica y personal. Felicidades por el programa, gracias por el mensaje. El echaleganismo necesita de más factores: el acceso a recursos, oportunidades de educación, el apoyo de personas, conexiones sociales también, el entorno socioeconómico, la salud física y mental.
Saludos, gracias por el programa. Por ejemplo, retomando este tema de la salud, Luis. Imagínate que tú eres un alumno estrella de estos que de repente salen a cada rato, que te va a terminar en la NASA, etcétera, ¿no? Pero en tu familia hay una emergencia médica, un gasto catastrófico, como se conocen, y tienes que salirte de la escuela para meterte a trabajar para ayudar a tu familia. Eso es lo que no podemos permitir, no importa cuántas ganas le hayas echado, puede ser un genio absoluto, pero si no creamos las condiciones para que esa persona pueda explotar todo su talento, no importa cuántas ganas le eches. Que lo que necesitamos es este piso mínimo para poner a todo el mundo en la oportunidad de, digamos, cumplir su máximo potencial sin querer sonar cursi, ¿no? Pero sin esto mínimo, no importa cuántas ganas le eches, no se va a poder, ¿no? Y con la idea de dejar de hacer de la pobreza una cuestión icónica, una cuestión aspiracionista, también una cuestión cuasi religiosa, una cuestión que recuerda a las películas de Pedro Infante, de nosotros los pobres y todo el drama que tú quieras, pero se ha estado vanagloriando mucho la pobreza también. En este gobierno se ha hablado del valor de la pobreza. No sé si sea un valor en sí mismo, a lo mejor en lo individual podrá ser, pero como sociedad, como país, creo que la meta no debería de ser tener más pobres, Jorge. No, y ahí entramos también a las grandes diferencias regionales que tenemos en este país. Mencionaba este tema de cómo en el sur básicamente no hay movilidad social. Pero a ver, en tu tierra, en Querétaro, ¿no? Todo lo que estamos viendo en el Bajío, en el norte, es otra cultura. Y entonces ahí entramos, digamos, a estas grandes diferencias regionales, donde en el norte sí vemos cierta movilidad social, ¿no? Es más fácil que si naces en Monterrey, Tijuana, La Laguna, etcétera, que el echaleganismo sea algo más cercano a una posible realidad. Pero en Oaxaca, en Guerrero, pues lo que te decía es la migración, la maña. Sí, ciertas zonas de Tabasco. Chiapas, ni qué decir, digamos, terrible la situación y lo que estamos viendo hoy. Está cañón. Sin duda es un gran debate, y es, yo creo que uno de los grandes debates que tenemos que tener en este país, ¿no? Oye, entonces nos quedamos con estos datos que son muy interesantes. 74% de los pobres se quedan pobres. Los hijos de los pobres se quedan pobres. Y que me dices, del 3% que logra salir, está cañón. Solo el 3% de los hijos de los que nacen el 20% más pobre llegan al 20% más rico. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Jorge. Oye, te seguimos en tu red, ¿cuál es? Es Jorge Acast en Twitter, todavía no saco threads, ahí ando en eso tratando de entender cómo funciona. Con Instagram, le das clic y ya sale. Está fácil. En el Más Vida, en El Economista, todos los jueves. Mil gracias, Jorge. De verdad, muchísimas gracias. Te leemos ahí en El Economista. Todo el auditorio y gracias por sus comentarios. No, hombre, al contrario, se movió mucho el WhatsApp, ¿eh? Vámonos rápido. Queremos más López Obradores. Queremos luchadores sociales, no indígenas de las lomas que son corruptos. Ándale. A mí me molesta mucho que nos quieran vender a alguien, por ejemplo, como Xóchitl, que siempre ha sido una de las bufonas del sistema político. Ella no tiene preparación y es una mentirosa. Bueno, pues sí tiene una maestría en Francia, estudió ingeniería computacional, sí tiene preparación. Xóchitl Gálvez sabe lo que es morder el polvo, ella sabe lo que es la pobreza y todo lo que conlleva a la misma. El presidente no ha sido pobre, a Xóchitl sí le tocó ser realmente pobre, por eso hay tanta empatía. Los pobres van en busca de los más pobres para sentirse felices. Espero que hablen del tema de Andorra y que ha sido reabierto. Y yo espero que te conectes con nosotros a partir de las 7 de la mañana cuando empiece este programa, porque acabamos de hablar de ese tema con una cobertura especial desde España. Pero pues sí, ahí está disponible y también en mbsnoticias.com puedes entrar y escuchar la nota o leer la nota. Pero ya acabamos de hablar de Andorra, querido amigo. Perdón por no poderlo hacer en el momento en que querías, pero ahí está disponible. Ya lo puedes escuchar. Hola, muy buenos días. Considero que en los círculos de pobreza necesitan ver o que les muestren que hay otro panorama, que haya más aspiraciones. Muchas comunidades no lo ven y menos despiertan la inquietud de superarse. Son lo máximo, me encantó. Gracias. Es raro que llegue esto, pero se siente bien bonito. Lo importante yo creo que es tener inteligencia, pero pues como dices, o sea, puedes tenerlo todo, puedes ser el genio más genio del mundo y de repente pasa una tragedia, pasa algo, llega la maña. Perdón, a ver, es caso hipotético, eres un niño genio. Ahí vas,
y resulta que la maña llegó y masacró a tu familia, se acabó. No, ponte, ese es un caso, una extremísimo. Extremísimo. La desaparición de las escuelas de tiempo completo. Ok. ¿No? Ajá. Antes tenías a los niños más tiempo en las escuelas, por lo menos en estos programas, donde les daban de comer, donde funcionaba mejor. Con la desaparición de las escuelas de tiempo completo, la mamá se tiene que salir de trabajar para ir a recoger a los niños o dejar a los niños solos, que a todo tipo de peligros, digamos, no importa dónde estés ya a estas alturas en el país, excepto quizá Mérida, ¿no? Y se empiezan a crear unas condiciones en las que no puedes explotar todo tu potencial. Claro. ¿No? Creemos esas condiciones, eso es lo que necesitamos hacer, un piso mínimo de bienestar y un sistema de protección y de cuidados para que todos por lo menos tengamos un piso de donde arrancar. Y habría que ver este asunto, porque sí tienes razón, es extremo, pero no es tan extremo, Jorge. No es tan extremo. Diario, aquí nosotros lo comentamos. No es tan diario, extremo. Es cosa de ver las diario. estadísticas Sería extremo en Francia, pero aquí es muy normal. O sea, a cada rato hay masacres, a cada rato matan, a cada rato pasa. En la Ciudad de México no estaba pasando. El piso. Pero a ver, ahí tienes el cuate que acaban de valer en Bellas Artes. Sí, la semana pasada. En Bellas Artes. La central de abastos ayer en Toluca. ¿Cómo le incendiaron? 9 muertos. 9 quemados vivos. O sea, imagínate las familias que ya cambiaron, los trabajadores que estaban ahí haciendo cosas, y cuando lo vemos un poco, perdón, a lo mejor por ser tan emocional en ese sentido, pero cuando lo vemos a historias de humanos, seres humanos que tenían familias. Son decenas de miles de tragedias todo el año, todos los años en México. Todo, ¿no? O sea, está cañón. Pero bueno, muy interesante. Se reventó aquí el WhatsApp, querido Jorge, mil gracias. Gracias a ti, un saludo a todo el auditorio.